Muy bien. No sé cómo estemos por ahí. Muy buenas tardes, un minuto tarde. Bienvenidos de nuevo a Cerebralmente, donde mente es solo un sufijo. Este día, vamos a recordar a dos grandes, casi monstruosos artistas del rock and roll. Uno recordando la muerte del rey Elvis Presley, y otro el cumpleaños de el maravilloso Robert Plant, que tiene yo que más cosas, tiene más discos como solista o con otras bandas que con Led Zeppelin, pero ahorita escucharemos algo de solista. Y tenemos básicamente 13 minutos como siempre, bueno, intentaremos, y vamos a hablar de un tema que pues está muy de moda, bueno, no muy de moda, está muy reciente porque estamos entrando a escuelas en las últimas semanas. Y la regla es hablar un poquito de esos cerebros, especialmente de niños y adolescentes, que tienen un circuito especialmente frontotemporal. Hemos hablado mucho de él. Ese circuito que une la parte frontal mesial y ventromesial, la parte ventral, el vientre. Mesial, porque está en medio, es la parte lateral junto a la parte mesial. Entonces la parte mesial y ventral del lóbulo frontal, y lo mismo como tal del lóbulo temporal. Y a su vez están conectados, decíamos, con varios núcleos del tálamo, e inclusive de hipotálamo, y que es un circuito increíblemente básico que madura junto con la ínsula. La ínsula aquí no sale, pero tendría que estar aquí adentro, doblado, en lo que se dobla el frontal hacia adentro y el temporal, inclusive también el parietal, y forman como tal un islote, la ínsula de Rayleigh. También hemos hablado de Johann Christian Rayleigh, un gran anatomista del siglo XVIII, principios del XIX. Pero bueno, independientemente de la historia, ese circuito entre la ínsula y todas esas regiones es la parte límbica, o el circuito límbico frontal, frontotemporal. Después viene la parte más posterior, que es el cíngulo posterior especialmente, y el precuneus, que digamos es la parte más involucrada en cuestión de desarrollo, de las primeritas que empiezan a madurar. Y bueno, vamos a enfocar especialmente en por qué algunos humanos, no solamente humanos, realmente todos los mamíferos, inclusive podemos también hacer este tipo de experimentos en otros animales, como aves, por ejemplo, o reptiles también. Pero lo que estamos tratando de ver es por qué algunos cerebros responden a estímulos que son relativamente cotidianos, usuales, como el ir a clases, la parte social, y que usualmente la gran mayoría de los cerebros responde con una emoción, con una respuesta positiva. Es decir, quiere ir, quiere socializar, quiere estar junto a otros, quiere aprender también. Somos unos medio adictos a la información y a estar aprendiendo, aunque no lo veamos así, pero así somos. Porque algunos responden de manera exagerada con una respuesta de angustia, de miedo y por tanto de rechazo. Acuérdense que desde el punto de vista de emociones básicamente tenemos dos tipos: las que nos acercan a el ente o estímulo y las que los alejan de él. Entonces, en los cerebros como tal ansiosos usualmente los podemos ir viendo desde muy temprana edad, que también eso es importante mencionarlo, y podemos ver ciertos rasgos que son importantes tomar en cuenta porque nos van a poner en riesgo de otros como tal disfunciones cerebrales y manifestaciones, pero también de otros trastornos de salud metabólicos, cardiovasculares, inmunológicos, etc. Y que puede convertirse en una cuestión crónica, y eso es lo más importante, que lo que queremos es que no se haga un proceso crónico patológico, que puede ser relativamente leve, funcional, a gusto, silencioso, pero que al final de cuentas te va a hacer mucho daño, y que aunque no es lo común, pero en algunos casos te puede llegar a matar o ayudar a que otro proceso se dé o se haga más severo y te mate. Entonces, por eso es tan importante. O sea, no podemos dejar pasar que los niños de los 2 años en adelante, que ahorita vamos a hablar, que podemos ver claramente ya respuestas de miedo y de angustia, inclusive terrores nocturnos, por ejemplo, que usualmente suelen verse como algo muy leve,
y afortunadamente en más o menos un 50% de los casos son cosas leves, pasajeras, que no tendrán gran impacto, pero en otros 50 hay que hacer más cosas, es posible que quede el proceso como tal inadecuado. Entonces, una es cómo dormimos, ¿no? Cómo duerme como tal el niño o adolescente, qué tanto se tarda en quedarse dormido, qué tantas vueltas le tiene que dar desde el punto de vista lingüístico y emocional a diferentes temas, ¿no? Hay muchos niños o adolescentes que no duermen casi un día antes de entrar a la escuela por todas las posibilidades, ¿no? El cerebro, acuérdense que el prefrontal siempre está intentando predecir qué demonios va a pasar en el futuro, ¿no? Entonces no llamamos prefrontal porque predice, pero más o menos es lo que hace. Y justamente organiza todo, aunque es increíble, pero organiza todo bajo una predicción y organiza todo lo que está captando con esa predicción. Y es un constante, ese ciclo que decíamos, que constantemente estamos captando, prediciendo, inventando, comparando con lo anterior. Entonces, cada circuito que tenemos de recepción de información tiene un circuito interno de comparación sobre ese estímulo. Estamos captando un estímulo visual y automáticamente ya lo agrupo, lo asocia en algo muy específico. De entrada, desde cómo ingresa como tal a la corteza, qué tipo de neuronas captaron ese estímulo. Ya tienen un lugar específico donde llegan y después compara, ¿no? Entonces esa predicción fatalista es otro punto. Uno es un mal sueño, ya sea un insomnio primario, el que no te deje quedarte dormido, o un insomnio secundario que te despierta en las noches y después tardas en volverte a dormir. Usualmente ambos son malos. El secundario puede ser un poquito más grave y nos puede estar dando un proceso un poquito más metabólico y hormonal, pero ambos como tal van a ser dañinos porque el dormir es sumamente necesario. Entonces, dormir mal, ser fatalistas, ¿no? Entonces esas personalidades ansiosas, negativas, fatalistas, de que todo está mal, todo me causa miedo, nadie me quiere, justamente la parte negativa, y que se ve desde los 2, 3, 4 años, hay que tenerlo muy en cuenta. Si tenemos a nuestro hijo que desde los 2, 3, 4 años es fatalista, ¿no? y se preocupa por cosas que no le corresponden, ¿no? Por ejemplo la muerte. Es común que los niños se pongan muy angustiados porque se van a morir todos, ¿no? Papá, ¿cuándo te vas a morir? Mamá, te vas a morir. Y están preocupados por cosas como esas, que claro, todos vamos a morir, es una realidad. No hay manera de brincarnos ese proceso, pero no tendría por qué ocasionarnos mayor angustia, y mucho menos por adelantado, ¿no? Entonces ese es otro de las manifestaciones y cosas más específicas que hay que cuidar en los niños. Esa misma angustia, ese fatalismo, hace que automáticamente al activarse la amígdala va e inhibe el cíngulo anterior. Decíamos que el cíngulo anterior es una parte del cerebro que tiene muchísimas funciones y está relacionado y dependen de hecho de ella. No es única que dependen de ella, pero es una parte esencial donde dependen muchas funciones, como por ejemplo poner atención. Entonces la atención, especialmente la atención sostenida, es totalmente imposible si no tenemos un cíngulo funcional. Y también decíamos, es importante para poder controlar esfínteres, por ejemplo, la respiración. Y por eso es muy importante que los niños, justamente que son más impulsivos y que ponen menos atención, también pueden ser los niños que más se tardaron en controlar esfínteres. Otro dato, controlar emociones, eso es una, por ejemplo, ya decíamos fatalismo, uno es sueño, fatalismo, y otro es qué tan bien controlamos nuestras emociones y qué tan bien controlamos nuestra atención. Porque es un sistema como tal dual, es decir, entre más activo está la amígdala, más active y se activa por estímulos muy específicos. Se acuerdan que es un circuito básico de defensa, es uno de los principales circuitos que antes maduran, justamente porque es esencial para sobrevivir como seres vivos. Entonces estamos hechos con un orden en cuestión de prioridad, de qué funciones son más necesarias que otras. Entonces este es un sistemita que madura relativamente pronto y que además es muy fácil como meternos en el proceso de maduración, es decir, muy fácil manipularlo, muy fácil cambiarlo, especialmente de manera negativa, en los primeros 2 años de vida. Y justamente aquí es todo lo que hemos aprendido de nutrir bien a los niños, de no abandonarlos, de no dejarlos solos, porque justamente la reacción amigdalina ante el abandono, ante el no estar, que son como reflejos, tenemos muchos reflejos en los primeros meses de vida inclusive, que juegan mucho con este circuito de relajación, de no estar angustiados, de no digamos, prender la amígdala, para ponerlo de una manera muy reduccionista.
Entonces, la amígdala puede hipertrofiarse y después eso nos da un proceso crónico, cíclico, es decir, entre más se activa, más se hace grande, más se activa, más se hace grande y más hiperreactiva se vuelve. Entonces, usualmente entre más mal le fue a un niño recién nacido, más mal va a responder al resto de los estímulos negativos el resto de su vida. Eso ya lo sabemos, es una cuestión real. Entonces, lo importante es que eso va a generar que el cíngulo anterior tampoco funcione bien, no madure bien, y podemos tener muchos síntomas en cuestión de déficit de atención. No un trastorno por déficit de atención, aunque se puede diagnosticar malamente como eso, pero es muy común que los niños que tienen un trastorno, digamos, de hiperreactividad amigdalina, que así es como deberíamos llamarlo, ¿no? Que puede tener muchas manifestaciones como el fatalismo, tener ataques de pánico, tener, decíamos, estos trastornos del sueño, tanto para quedar dormido como los terrores nocturnos y despertar en la noche, como si estuvieran matando. Todo esto son manifestaciones de un circuito temporal mesial inadecuado, hiperreactivo, hiperactivo, hiperreactivo, que va a hacer que se hipoactive e hiporreaccione el cíngulo anterior, haciendo que la atención baje, todo el proceso de aprendizaje baje. Y son los típicos niños que mientras estén tranquilos estás jugando con ellos y puedes estar aprendiendo, puedes estar estudiando con juegos y todos se lo saben y nomás llegan al examen y automáticamente el prefrontal dice el examen es muy importante, ¿no? Si hago mal y ya tengo la predisposición de pensar de que algo va a estar mal, fatalismo, entonces me va a ir muy mal y se meten en un círculo vicioso bien fácil desde los 4, 5, 6 años y de ahí, si no lo manejamos bien y no ayudamos al niño, se va a hacer un proceso crónico de toda la vida y es muy triste, literalmente. También para la persona y para el alrededor, el que esos sesgos se sigan cada vez siendo más fuertes porque no tenemos la capacidad, una, de darle importancia a eso, que cuando el control de emociones, específicamente que es la angustia, el miedo, no es algo fácil para un más o menos 10 a 15% de la población, pero específicamente alrededor de un 3-5% es muy severo y es prácticamente imposible y tenemos que hacer muchas cosas para que la persona logre tenga mucho más capacidad más bien de poder manejar y controlar la emoción y que no pierda como tal facultades específicamente cognitivas que son esenciales para aprender, sobrevivir y comunicarte en esta existencia. Entonces, en la adolescencia esto cambia un poco, se puede hacer un poco más severo justamente porque el proceso hormonal, especialmente hombres y mujeres, el proceso hormonal activa, es un estimulante neuronal. Entonces, si ya teníamos una hiperreactividad amigdalina, que a lo mejor entre los 8 y 12 años se fue tranquilizando porque fue madurando un poco más el prefrontal y tuvimos un poco más de equilibrio, y después regresa a la adolescencia, más bien, regresa en la adolescencia por el aumento como tal de hormonas, que va y otra vez activa los mismos circuitos y hace otra vez que tengamos ese desbalance, ese desequilibrio entre la parte frontal y el temporal, que justamente nos permite comportarnos y reaccionar adecuadamente al medio externo. Entonces aquí vuelve otra vez y las manifestaciones suelen ser un poco más severas, pero son muy similares entre los 4 y los 14 años, digamos, son como etapas espejo en cuestión de desarrollo, ¿no? Podemos tener a alguien irritable, negativo, no quiere socializar, que todo le da flojera, que nada tiene sentido, ¿no? Ya un poquito más de manifestaciones más típicas de lo que usualmente llamamos un trastorno depresivo. Cerebro. Entonces, es importante, para todos aquellos que son amantes del ambiente y que quieren darle todo el poder al ambiente, es importante mencionar que el ambiente es posiblemente la parte dentro de las variables internas y externas, pero digo más en dos, es posiblemente la variante más débil. Si fuera así, pues el 90% de nosotros nos pasaría por lo mismo y es más, ni siquiera estaríamos hablando de esto en este momento, ¿no? Pero no, son ese 10%, son esa población, siempre población extrema, es decir, fuera del ordinario, fuera de la norma, que tienen una base como tal biológica que también está fuera de norma y que tienen unas manifestaciones de comportamiento fuera de la norma. Y que si no hacemos cosas en la adolescencia suele como tal empeorar, y además la persona tiene más herramientas, ¿no? Tiene un prefrontal más formado, tiene más cosas que puede hacer de manera inadecuada. Entonces, si este circuito no funciona bien, prácticamente nada de nuestra vida puede funcionar bien, ¿no? Ni el comer, no nos da hambre, no nos da de más, ¿no? Entonces no podemos aprender. Así que si ven cualquiera de estos síntomas en sus hijos, pidan ayuda. Eso es lo único que podemos terminar con esto. Que hagan ejercicio, que cuiden bien sus hábitos de sueño y de alimentación,
Y si ya tenemos un cuadro claramente depresivo, busquen ayuda. Siguiente semana. Good night. Thank you very much.